Buenos días, familia. Bueno, esperemos que estemos todos bien. Quizás alguno tenga algún recuerdo de 2020, como que hemos vuelto a ese año. Pero bueno, las circunstancias, la alerta roja nos ha hecho tomar la decisión de hoy emitir el culto grabado de casa. Bueno, un día un poco diferente. Pero lo importante es que el Señor está en nuestra vida, que podemos gozarnos en Él, aún estando cada uno en la distancia, y podemos celebrar juntos este día, el Día del Señor. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación.
Un aire de paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es el tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, que el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, Nos une el amor, la felicidad. entra en tu vida con estas palabras, Son los colores de la Navidad. es Navidad, la tierra celebra, que el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día mi Cristo Jesús nos vino a dar. Y quiero tener con vosotros una lectura que tiene que ver con el segundo domingo de Adviento, que dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con fuerza de su palabra y mostrará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor.
En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Sabemos que la paz de Dios no es provocada por la ausencia de problemas, de circunstancias en nuestras vidas, sino que está garantizada por la misma presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él es nuestra paz. Isaías anuncia un reino donde la creación entera será reconciliada. Un tiempo de armonía, un tiempo de paz, un tiempo de restauración de todas las cosas. Pablo en el Nuevo Testamento nos recuerda las siguientes palabras. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda que la paz de Dios guarda nuestros pensamientos y guarda nuestros corazones. Nuestros pensamientos que a veces cabalgan en inquietud, nuestros corazones que se agitan en ocasiones por circunstancias. En ese tiempo de Navidad, somos llamados a que el Espíritu del Señor calme nuestras tempestades internas y que seamos esos sembradores de paz en un mundo inquieto. En ese tiempo de Navidad recordamos que aquel santo, justo, perfecto, el Salvador, vino a este mundo precisamente a traernos paz, a reconciliarnos consigo mismo, pues nosotros nos convertimos en enemigos, pero Él ha hecho la paz por medio de sí mismo para reconciliarnos con el Señor. Que el Señor sea tu paz. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque tú viniste a nuestros corazones, porque tú reinas en nuestras vidas y porque tú eres nuestra paz. Confiamos en ti, Señor, más allá de las circunstancias, porque nuestra vida descansa en ti, en tu palabra, en tu acción, en que tú eres fiel, Señor. Gracias por reconciliarnos. Gracias por lo que significa este tiempo de Navidad, donde recordamos tu venida precisamente para reconciliarnos contigo, Señor. Muchas gracias por tu amor mostrado en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y que estemos con nuestros corazones y mentes abiertas a recibir la predicación que comparte nuestra pastora Noemí Torres. El Señor nos bendiga. Buenos días, hermanos. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor como siempre, pero qué raro volver a este formato que nos recuerda, como dijo el pastor antes, ¿verdad? En aquellos tiempos que estábamos confinados, que estábamos encerrados y teníamos que hacer tanto trabajo así de grabación, de editar y todo. Pero bueno, aquí estamos, seguimos adelante a pesar de la dana, a pesar de las dificultades, seguimos adelante y seguimos compartiendo la palabra del Señor. Y vamos antes de comenzar a hablar de lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón, vamos a tener un tiempo de oración y presentar este tiempo delante del Señor, ¿sí? Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos juntos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que no está encerrada, sino que tu palabra puede seguir saliendo y ser predicada y ser compartida, Señor. Gracias por estos medios que tenemos para poder llevar tu palabra, Señor, poder seguir creciendo, poder seguir madurando en fe, Señor. Pedimos que nos ayudes a tener el corazón abierto para recibir esta enseñanza. Ayúdame a compartir, Señor, lo que he aprendido y que junto con mis hermanos podamos crecer y parecernos más a ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Y fíjate, en esta mañana, en el tiempo de escuela dominical,
Como sabéis, llevamos un tiempo estudiando Esdras, Nehemías, y hoy empezábamos con el libro de Esther. Y yo me había preparado, todo muy bien, para durante el tiempo de escuela dominical hacer el capítulo 1 de Esther, con la introducción, el autor y todo, y lo que pasaba en el capítulo 1. Y durante el tiempo de predicación iba a estar compartiendo el capítulo 2. Pero dadas las circunstancias, lo que vamos a hacer es una síntesis y vamos a aprender juntos acerca del capítulo 1 y el capítulo 2. Y lo que vemos en el capítulo 1 es que el rey Asuero prepara una gran fiesta. Y según dicen algunos, es una fiesta, según algunos comentaristas, es una fiesta previa a una guerra en la que el imperio se iba a meter. Así que es una fiesta que duró varios meses y donde él invitó a los responsables de cada provincia y lo que se proponía era mostrar su gran poder, sus riquezas, su autoridad y mostrar las posibilidades reales de que tenía de vencer en esta batalla. Y a la vez aseguraba la confianza y la fidelidad de las provincias que formaban parte de su imperio. Y después de esta primera fiesta, que duró meses, como decimos, que organizó el rey Asuero, como no tuvo suficiente, hizo una segunda fiesta. Y en esta segunda fiesta invita a todo el pueblo. Y una vez más, el fin es demostrar su grandeza, su riqueza, su ejército, el poderío que tiene, todas sus posesiones. Y mientras va enseñando todas sus posesiones, cuando estaba en el punto más alto de la borrachera colectiva, se le ocurre la gran idea de mandar a llamar a la reina Vasti, a su esposa, para exhibirla delante de todos los que estaban allí. Ahora, la reina Vasti se niega a esto y quizás a primera vista podemos pensar, pues qué rebelde, qué mala esposa, qué mala actitud. Sin embargo, lo que el rey le estaba pidiendo era súper humillante, era súper denigrante para ella, porque le estaba pidiendo venir a exhibirse como una más de sus posesiones delante de todos los que estaban allí con la corona, y según apuntan algunos, solo con la corona. Así que la reina se niega defendiendo su honor y su dignidad, y al rey esto le sentó muy mal. Y siguiendo el consejo de algunos de los que estaban allí, de los sabios de las provincias, que estaban igual de borrachos que él, decide rechazarla para siempre como reina y la aparta de él. Y si ves cómo se desarrolla la historia, es interesante porque cómo los personajes se van expresando o van expresando sus ideas, te das cuenta de que lo que en un principio era un capricho del rey, una decisión tomada en medio de una borrachera, se convierte casi en un asunto de Estado, donde se habla de mantener el honor, la dignidad del rey, la masculinidad y la autoridad de todos los hombres, y se formó un caos impresionante. Y justo cuando nos encontramos las aguas así de revueltas, en el capítulo 1, es cuando nos acercamos a lo que pasa en el capítulo 2, que cambia un poco todo el sentido de la historia. Y me gustaría que mientras meditamos en esta mañana juntos, qué es lo que pasa en esta historia, pudiéramos ir haciendo una comparación con nuestras vidas, con nuestros tiempos. Porque la verdad es que estamos viviendo tiempos interesantes. Los tiempos finales de la historia, o al menos los tiempos finales de la historia tal y como la conocemos. Todos sabemos bien que estamos viviendo un tiempo de caos. Nos rodea inestabilidad política, inestabilidad social, inestabilidad financiera, falta de paz, continuos conflictos, guerras, situaciones desagradables. Y si somos sinceros, que pasen estas cosas nos llevan a preguntarnos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Se da cuenta Dios de lo que estamos pasando?
¿Se da cuenta Dios de la situación que estamos viviendo? ¿Por qué permite Dios esto? Vemos a nuestro alrededor caos, confusión, oscuridad. Y parece que todo tiene pinta de que va a descarrilar en cualquier momento. Pero la verdad de todo este asunto es que Dios está en control. Dios no simplemente está reaccionando a los acontecimientos que van surgiendo aquí o por allá, sino que Dios está trabajando incluso en medio de estos acontecimientos. Y aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda, Dios sigue avanzando en su propósito. Miren lo que dice Daniel. Él, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo está en manos de Dios. El salmista decía, en tu mano están mis tiempos. Así que podemos estar seguros y confiados de que Dios sigue en control de todo. Dios sigue estando por encima. Que se ponga el asunto como se ponga, que seguro que se va a poner peor. Que se ponga el patio como se ponga, que todo se revolucione, da igual, nuestro Dios sigue estando en el trono, nuestro Dios sigue teniendo total autoridad, sobre todo reino, sobre todo poder, sobre toda nación y sobre todo nombre. Y con esto en mente, nos vamos a adentrar en el capítulo 2 de Esther. Y vamos a ir estudiando algunos aspectos de la historia que se nos van narrando y vamos a ir viendo cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y nos vamos a ir dando cuenta, según va avanzando la historia, de que con la crisis, con la situación difícil, con la hora de la prueba, con lo que sea, Dios, aun pareciendo que está en silencio, todavía está obrando. Y nos comienza el capítulo 2 diciendo, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Así que el rey, siguiendo el consejo de aquellos que les rodeaban, hace un llamamiento y comienza a buscar una nueva esposa, alguien que pueda tomar el lugar de aquella reina a la que él despreció por no haber cedido ante su petición. Así que muchas jóvenes fueron apartadas para el rey, y entre ellas estaba Esther, una chica huérfana, pero que estaba siendo criada por su primo Mardoqueo, porque ella no tenía más familia. Pero Esther tenía una cualidad, y es que era muy hermosa. Y lo primero que vamos a ver en esta historia es que Dios prepara en lo secreto antes de que se manifieste en lo público. Dios prepara en lo secreto antes de que se manifieste en lo público. Y nos sigue diciendo el texto en los versículos 12 y 13. Cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas tenía que venir delante del rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Esther, junto con las demás jóvenes, tuvo que estar 12 meses arreglándose con óleos, con perfumes, con aceites, antes de presentarse delante del rey. 12 meses es mucho tiempo. Es un tiempo exagerado, podríamos decir. Pero es lo que la costumbre, lo que la ley en aquel tiempo decía que se tenía que llevar a cabo. Y no había ningún motivo para acelerar este proceso y presentar a las vírgenes delante del rey antes de tiempo. No había ninguna intención
ni ningún motivo por el que tomar un atajo. Hay un refrán interesante de nuestro refranero español que dice: lo bueno se cuece a fuego lento. Y cuando se acelera el proceso, el resultado se debilita o sale fallido. Y quizás nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿Por qué tengo que pasar por este proceso tan largo? ¿Realmente no podía Dios obrar en esta situación y arreglarlo así, a lo rápido? Y la verdad es que sí, Dios podría hacerlo así. Pero hay que esperar el proceso, porque Dios conoce los tiempos. Y realmente a ti y a mí lo que nos interesa es ver el fin, es ver esa oración contestada, es ver ese proceso terminado, es ver esta prueba superada. Pero Dios está más interesado en el proceso, porque es a través del proceso que Dios te forma. Es a través del proceso que Dios desarrolla el carácter en ti. Es a través del proceso que Dios trabaja en tu vida. ¿Y cuántas veces nosotros nos aceleramos? E intentamos acelerar el proceso, intentamos saltarnos por encima a todo lo que tiene que ver el tiempo que tenemos que ir respetando. Intentamos acelerar las cosas. Y esto no trae buenos resultados. Vamos a hacer memoria juntos de algo. ¿Te acuerdas de Abraham y Sara? ¿Qué pasó con ellos? Ellos intentaron ayudar a Dios en el proceso, en cumplir la promesa que Dios les había hecho. ¿Les salió bien? ¿Te acuerdas de Saúl? Saúl también quiso acelerar el proceso, no quería esperar por el profeta. Él se puso y ofreció en sacrificio cuando no tenía que hacer esto, no le correspondía a él. ¿Le salió bien? ¿Y te acuerdas de Pedro? Que se puso de los nervios cuando vinieron a arrestar al Señor. Y cogió la espada y le cortó la oreja a Malco. Y ahí tenemos al Señor teniendo que arreglar los desaguisados, los nervios, las decisiones apresuradas de nuestro hermano Pedro. Y tantos otros que por no esperar el tiempo que tenían que esperar, se adelantaron, se apresuraron. Y las cosas no salieron bien por no esperar al tiempo de Dios. Las prisas no les llevaron a alcanzar lo que ellos querían y las prisas tampoco les ayudaron a desarrollar el carácter que Dios quería desarrollar en ellos. Tuvieron que pasar por el proceso. Y muchas veces nosotros queremos ver los resultados ya. Queremos ver ya lo que Dios está haciendo en la iglesia. Queremos ver ya lo que Dios está haciendo en mi familia. Quiero ya ver lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi barrio, con mi ministerio, que se vea, que se vea. Y Dios está diciendo, tranquilo, esto es parte de un proceso. Esto lleva su tiempo. ¿Y dónde cabe esto? En los últimos tiempos con la iglesia. Mira, Dios está trabajando con su iglesia. Dios está trabajando contigo, Dios está trabajando conmigo, con cada uno de nosotros. Y a veces nos desesperamos porque parece que las cosas no van a la marcha que nosotros pensamos que deberían ir. A veces nos desesperamos porque decimos, es que no hay manos, es que no hay gente para el servicio, es que no hay nadie. Y parece que no avanzamos. Pero Dios está trabajando y la iglesia está inmersa en un proceso. Dios es Señor de su iglesia. No nos olvidemos de esto. Dios ama a su iglesia. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y el fin es preparar a su iglesia madura, firme, santa, comprometida con la extensión del reino. Y aunque tú y yo no lo veamos, Dios prepara en lo secreto antes de que se manifieste en lo público. Pasamos a un segundo aspecto que me gustaría que viéramos de este texto y
Y me gustaría llamarlo así: Dios prepara con favor, no con espectáculo. Y dicen los versículos del 15 al 17, cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real, y el rey la amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther, en un principio, no tenía nada más especial que el resto de las jóvenes. Y ella tampoco procuraba sobresalir, especialmente de ninguna manera. El texto dice que Esther era hermosa, pero es que todas las jóvenes que estaban allí eran hermosas. Solamente había una cosa que tenía Esther que la diferenciaba del resto de las mujeres. Lo único que ella tenía y lo único que ella necesitaba. Y es que el favor de Dios estaba sobre su vida. Y ese favor la llevó a hallar gracia delante de los ojos de todos, delante de los ojos del rey, y el favor de Dios la llevó a ser reina y la llevó a estar en lo más alto. Ahora, esto es interesante porque muchas veces nosotros somos alucinados o deslumbrados por lo que tenemos delante. Y como nos gusta asombrarnos y nos gusta alucinar con lo que vemos, a veces buscamos provocar este asombro delante de los demás. Y se busca en muchas ocasiones lo espectacular, lo llamativo, lo que suena bien, lo que atraiga a las masas. Y no digo esto no para que no nos esforcemos en hacer las cosas bien. Lo digo cuando el fin último es que eso sea en sí lo que atrae. El que todo sea bonito, el que todo sea aparente, el que todo sea llamativo. Y esto ha dado lugar a iglesias de espectáculo, iglesias pasatiempo, iglesias que entretienen, iglesias que hacen cosas bonitas, iglesias que se gusten a sí mismas y que gusten a los demás. Y yo me pregunto, ¿es esto el fin de ser iglesia? Mira, en Apocalipsis hay un mensaje que le llega a 7 iglesias. Y hay una de ellas que tiene una característica muy curiosa, es la iglesia de la Odisea, que veía las cosas de una manera diferente, o más bien de una manera contraria a como Dios las veía. Y se dice de esta iglesia: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era una iglesia que tenía recursos, posición, comodidad, reconocimiento, riquezas, y estaba tan asombrada con lo que tenía, tan asombrada con lo que había podido conseguir, estaba tan enamorada de su programa, de sus actividades, de sus estudios bíblicos, de su obra social, de todo lo que hacía tan bien, que no era capaz de darse cuenta de cuál era su verdadera situación espiritual. Y el mensaje de Jesús para esta iglesia es terrible. Le dice: no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. El problema de esta iglesia no era tanto lo que tenía, sino en quién confiaba. Esta iglesia no estaba confiando en Dios, estaba confiando en sí misma por quién era y por lo que tenía. La diferencia que marca la iglesia no está tanto en cómo hace las cosas, sino en para quién hace las cosas. Y cuando la prioridad de una iglesia se vuelve simplemente en gustar, en tener un programa
atractivo, en atraer las masas, en caer bien, en agradar. Lo que está haciendo la iglesia es confiar en su propia capacidad, en su habilidad o en sus recursos. Pero cuando una iglesia decide hacer las cosas para Dios, solo necesita la gracia de Dios sobre su vida. Y de lo otro, mira, la gente se aburre. ¿Crees que no hay espectáculos buenos en el mundo que ofrecen grandísimos profesionales? ¿Estamos llamados a competir con eso? Cuando la iglesia decide hacer las cosas bajo la gracia de Dios, eso marca una diferencia. Porque la gracia de Dios te coloca por encima de cualquier otra cosa. La gracia de Dios te abre las puertas que de ninguna otra manera pueden ser abiertas. La gracia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestra vida como iglesia, nos llevan a lugares que jamás de ninguna otra manera podríamos alcanzar por nuestra propia fuerza. ¿Y qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? Mira, los últimos tiempos, Dios no va a distinguir a su iglesia por el ruido, por la música, por las luces, por el espectáculo, por lo bonito. Dios va a distinguir a su iglesia por aquellos que están bajo su gracia. Así que Dios prepara en lo secreto antes de que se manifieste en lo público. Y Dios también prepara con favor, con su gracia, no con espectáculo. Y un último punto que me gustaría que miráramos en esta mañana es que Dios prepara posición antes de permitir confrontación. Y los versículos del 21 al 23 dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Así que tenemos a Ester, que tuvo que pasar por un proceso largo y costoso, que la gracia de Dios estaba sobre ella y que todo esto la llevó al trono. Y por otro lado tenemos a Mardoqueo, su primo, que estaba en la puerta y escuchó un plan para ir en contra del rey. Y en este punto de la historia, Ester está colocada donde tiene que estar y Mardoqueo está colocado en el sitio donde tiene que estar. Cada uno en el lugar que Dios en su plan había establecido que estuviera. Y aunque toda esta historia desde el principio parece un caos, con aquella fiesta desordenada, con aquella decisión en borrachera que tomó el rey por la negativa de la reina, aunque todo parece un lío y un caos y una injusticia y un desorden, Dios desde el principio estaba colocando a cada uno de sus siervos en el lugar estratégico que Dios había diseñado, preparando así la protección de su pueblo para la prueba que iba a venir. Porque a veces caemos en pensar que la protección de Dios es simplemente el momento de sácame de la prueba, soluciona esta situación, arregla este asunto. Pero la Biblia nos muestra cómo muchas veces Dios, incluso desde antes que la prueba se vea venir,
Dios ya está colocando a gente en lugares estratégicos para superar la dificultad. Esto fue lo que pasó con José. Dios lo colocó en Egipto, tuvo que pasar un proceso, pero la gracia de Dios estaba sobre él y Dios lo colocó en Egipto antes del hambre que hubo en aquel entonces. Daniel también tuvo que pasar por un proceso, pero Dios lo colocó en el palacio antes del decreto que fue dado por el rey. Y Esther, que pasó por su proceso y que la gracia de Dios también estaba sobre su vida, fue posicionada por Dios en el trono, primero para declarar este asunto delante del rey de que le iban a traicionar, y después también en previsión de lo que se iba a producir, del exterminio que se iba a planear contra el pueblo de Dios. Esther tenía que enfrentar una prueba grande, una prueba que se le venía encima a ella y a todo el pueblo. Y aunque ella en sí era la misma, no hubiera sido lo mismo hacer frente a esta prueba como huérfana que como reina. No se hubiera enfrentado igual. Dios la levantó, Dios la posicionó, Dios le dio un lugar estratégico para poder enfrentar la dificultad y vencer. Y con nosotros es lo mismo. Antes de que nos toque enfrentar la dificultad, Dios nos va a posicionar, Dios nos va a dar un lugar, Dios nos va a llevar donde Él quiere que estemos. Y ahora nos preguntamos, ¿y cómo encaja esto con la iglesia de los últimos tiempos? Mira, la iglesia a lo largo de la historia, y todos sabemos esto, ha enfrentado muchas dificultades. Y cada vez más. Y en nuestros días, cada vez más, especialmente en estos tiempos finales. Vemos injusticia, persecución, rechazo, deslealtad, acoso. Y sabemos que muchos hermanos nuestros están sufriendo terriblemente en otros países por causa del Evangelio. Y de seguro que nosotros en algún momento vamos a tener que enfrentar alguna de estas dificultades también. Pero recuerda que Dios, aun en medio del caos, Dios está trabajando. Recuerda que la gracia de Dios es más que suficiente. Y nosotros como iglesia, no es tiempo de que nos escondamos. No es tiempo de pasar desapercibido. No es tiempo de esconder la cabeza. No es tiempo de mirar hacia otro lado. No es tiempo de huir de la confrontación. Es tiempo de posicionarnos en aquellos lugares que Dios nos ha llamado a alcanzar y vencer en el nombre del Señor. Así que recuerda, Dios está trabajando. Es que no lo veo, es que no lo siento. Dios está trabajando. Dios prepara en lo secreto antes de que se manifieste en lo público. Dios prepara con su favor, no con espectáculo. Y Dios prepara posición antes de permitir la confrontación. Vamos juntos a orar y ponernos delante del Señor con esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias por haber podido aprender este ejemplo de la reina Esther y que todo lo que sucedió al principio en su historia. Gracias por estas verdades que hemos podido sacar de esta enseñanza y que son desafiantes para nuestra vida. Y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros como individuos, pero también como iglesia, siendo sensible a el momento en el que estamos viviendo
Yo te pido que nos ayudes a estar confiados, a estar seguros, a avanzar firmes en lo que es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a andar en tu gracia. Ayúdanos a tomar aquello que tú tienes para nosotros, a no tener miedo, a no escondernos, a saber que en todo momento tú estás obrando y que tú tienes el control. Ayúdanos a andar en fe y no en temor, y así poder avanzar en la obra de tu reino. Oramos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor os bendiga.